Bueno, seguimos entonces estas reflexiones, el medio, ¿cómo le podría llamar? Del torrente de la historia. La historia continúa bajo nuestros pies o sobre nuestra cabeza. Y hay grandes noticias positivas y algunas negativas. Y entonces hay que ir asimilando una para contrarrestar las otras y la alegría nos permita sobrellevar las tristezas. Porque esta semana ha sido una semana muy importante y lo sigue siendo porque hay nuevas noticias. Creo que la más interesante ha sido esta presencia de otros presidentes latinoamericanos y la noticia de otros eventos en otros países. Está funcionando esto de manera acelerada y entonces más me llama la responsabilidad de tener una teoría que explique lo que nos está pasando. No sé si pudieron escuchar la conferencia del expresidente del Ecuador, Correa, que de paso dijo, voy a leer un texto y ya me lo conseguí y sería bueno repartir ese texto porque es un texto teórico y hace justamente el análisis que yo he intentado hacer aquí, de cómo hubo dos pasos adelante desde el 1999 hasta el 2014 y con la elección de Macri en Argentina empieza el retroceso. Pero justamente nos viene el presidente que acaba de salir de ese desastre. Es un desastre político absoluto. Deja al país quebrado con una deuda gigantesca de un famoso instituto o institución que ya sabemos sus mecanismos, pero vemos ahora más su crueldad, el Fondo Monetario Internacional, que por la veña del imperio le dio entonces al fondo la responsabilidad de intentar salvar a un gobierno insalvable de Argentina con un préstamo de 50.000 millones de dólares, que es el 50% del Fondo Monetario. Es decir, que el mismo fondo casi se ha fundido con este préstamo. Le quedan otros 50.000 que va a seguir prestando a un país que no puede pagar, porque, como decía el presidente ahora electo, que nos visitó, y muy interesante, porque es su primer visita extranjera, lo cual México ha cobrado una importancia. De ahí también los ataques que recibirá nuestro gobierno, porque si se transforma en un símbolo, el símbolo es lo peor que existe, hay que destruirlo. El símbolo anterior era Hugo Chávez y ya prácticamente del imaginario popular lo han destruido por la propaganda y entonces la crisis de Venezuela se explica por el mal gobierno de Maduro y no por la política norteamericana que está destruyendo otro importante gobierno, lo mismo que le está pasando ahora al mismo Evo Morales, el más exitoso gobierno que haya casi en el mundo, y sin embargo la oposición armada por la propaganda y demás, hablando de un fraude inexistente y por eso está de acuerdo que se produzca una autoría y la va a ganar de todas maneras, pues el mismo
pues Evo Morales está confrontado a una lucha interna de una oposición que no tiene ni proyecto ni nada, y esperemos que se solucione la cuestión. Pero esto junto a Chile, donde ahora sí el pueblo se ha levantado y quiere terminar con el proyecto de Pinochet. Hace un rato, porque ahora las redes nos informan al ratito los acontecimientos, hasta un obispo chileno ha pedido que se abra la discusión de una nueva constitución en Chile que sepultaría la constitución de Pinochet. Y más que todo esto, el hecho que parece que ya Lula hizo su valija y sale de la prisión, lo cual es un hecho mayor, porque el desastre que está haciendo Bolsonaro en Brasil, que es quizás más profundo que el de Macri en Argentina y más rápido, con la libertad de Lula no sé cómo va a poder soportar la presión. Vamos a ver qué pasa en Brasil. Pero por eso les decía que la historia parece que está pasando como no un pequeño río, sino un raudal de agua que ya nos cuesta ir entendiendo lo que nos pasa. Pero con problemas muy concretos de México, no como país, sino como Morena. Porque se está viendo el efecto de la decisión del Tribunal Electoral hecho contra Morena, que le fija aún la apertura de su padrón hasta después del triunfo del 1 de julio. Mire qué notable. Dice que se abre hasta agosto. Qué casualidad, ¿por qué no lo puso en junio, no? Pero lo puso un mes después del triunfo, lo cual ahora en Guerrero y en otras reuniones que ha habido, Morena está siendo hackeada, como cuando uno juega al ajedrez, jaque al rey, por la infiltración de cantidad de gente que, por la disposición del Tribunal Electoral, Morena debería abrirse a la reconstrucción de su padrón, lo cual es un desastre, porque la militancia, que era la que estaba ya eligiendo las nuevas autoridades, queda desautorizada ante la propia autoridad en Morena. Y muy bien decía el presidente de Ecuador, Correa, citando a un pensador de la Edad Media, Tomás de Aquino, que dijo: ante una ciudad sitiada en la guerra, los enemigos están sitiando una ciudad, los que están dentro deben estar muy unidos para defenderse. Y entonces el que desune a ese pueblo sitiado es un verdadero traidor. Y Morena tiene esa traición en su cabeza. O es decir, o hacen lo que yo digo, o me pongo a disposición de un poder externo a Morena, un tribunal que va a dictaminar en mi favor, porque yo tengo la idea de elegir las autoridades por una encuesta a la que el propio presidente sugirió, luego dijo que era una sugerencia y en la tercera ocasión dijo que fue un error y por suerte me lo advirtieron. Pero hay algunos que están colgados a la encuesta porque es una manera de que la cúpula elija algo y con la pretensión de que una vez elegida esa nueva autoridad podría nombrar todas las autoridades de los 32 estados, lo cual sería un golpe de estado de arriba hacia abajo en Morena y toda la militancia de base quedaría con autoridades impuestas. O es decir,
desaparecería Morena. Estamos ante esa situación angustiantes. Por otro lado, buenas noticias latinoamericanas, pero vamos a ver qué pasa el domingo ante una reunión que va a tener que enfrentar todas estas cuestiones y esperamos que la sabiduría venza al egoísmo corrupto de pretenderse elegir de nuevo en un cargo fundamental para Morena. Es una cosa contra la ética, y hablamos de ética y política, y es absolutamente contra la ética lo que está pasando. Pero es la historia, y la historia no termina en un día, sino continúa, y hay que tener los ojos abiertos para, pues, seguir luchando por la justicia, primero con los más pobres, que van a ser nuevamente dejados de lado por una élite que esperamos no logre imponer sus designios. La clase de hoy, que es la clase 10, habla en el programa, y vamos a terminar el curso al fin de noviembre y empezar en enero. Es el tema 10 y se llama las instituciones de la esfera de la factibilidad. Y entonces nos toca hablar de las instituciones. Yo hablé de la esfera material, de la esfera procedimental o de la legitimidad, y ahora de la factibilidad, o es decir, de las instituciones que hacen posibles las otras dos. Vamos a ver cuando hablemos de los principios éticos, que va a haber un principio ético material que tiene instituciones, que tiene relación a la vida, dar de comer al hambriento, hacer que el pobre deje de serlo. Pero fue muy interesante la exposición de Correa, con el tema que ya planteé la vez pasada, que tenemos que resolverlo teóricamente. ¿Qué pasa con pueblos que tienen gobiernos progresistas, no perfectos? No hay gobierno perfecto, pero como lo tenía Argentina, como lo tenía Brasil, aunque tuvo problemas, y otros que de pronto, ¿qué decir en Bolivia?, que de pronto votan a los conservadores. Salieron de la pobreza, se transformaron en una baja clase media y ahora votan en contra de los que les sacó de la pobreza. Es un problema teórico. Y es muy interesante la propuesta que usó el expresidente de Ecuador, que ahora lo busca la Interpol por incitación de Lenín Moreno, que fue su sucesor y traicionó también el proyecto, de nuevo pidiendo un empréstito al Fondo Monetario Internacional, no de 50.000 millones, sino solo de 5.000 millones, pero para un país mucho más chico que le va a ser igualmente difícil de pagar. Y Correa dijo muy inteligentemente lo siguiente: acontece a veces que un pobre querría, por ejemplo, y lo voy a mexicanizar al ejemplo, querría ir, por ejemplo, como la otra gente, a hacer unas vacacioncitas a Acapulco. Pero como es pobre no puede ir. Pero ahora de pronto había un 40% de pobres en Bolivia y ahora hay un 15%, bajó. Y entonces el pobre, ahora que empezó a ir a Acapulco, ahora dice: Acapulco, miren todos estos que van a Miami. Es decir,
elevan también las exigencias del consumismo y no dicen que bueno, estuve en Acapulco de vacaciones y esto está gracias a un gobierno que me lo ha permitido. No, yo quiero ahora ir a Miami. Es decir, el tema del sentido común y la subjetividad de los ciudadanos que una vez emprendido un camino quieren continuar en la misma línea y repudian a aquellos que los salvaron del infierno y entonces ahora ya quieren pasar al cielo directamente. Pero en fin, esto lo trató Correa y lo trató muy bien. ¿Cómo es posible que un pueblo haya votado por Macri en Argentina antes? ¿Y cómo es posible que en Bolivia Evo Morales gane apenas por el 10%, siendo que uno diría Bolivia nunca ha estado mejor y debió ganar por el 70%? Claro, muy distinto el caso de Lula, que lo metieron presos injustificadamente y ahora un tribunal, esperamos que no sea reversible su disposición, pues le da la libertad porque no se han comprobado las pruebas por las que se metió preso. Pero es la nueva manera de eliminar a gobiernos populares. Digo esto porque entonces hay instituciones que promueven el nivel material, el nivel de la vida, del comer, del vestir, de la casa, de la educación, son un tipo de instituciones. Hay otras instituciones de las que allá hablé, que es las instituciones que garantizan la legitimidad, que son las instituciones de la obtención del consenso. No lo decide alguien, sino lo decide la mayoría de la sociedad, y esto entre comillas se llama, hay que definirla, la democracia. No la democracia liberal, pero en fin, esto volveremos a hablar de ella en el futuro. Estas serían instituciones procedimentales, es decir, sobre los procedimientos, y justamente la elección de una autoridad en un partido político exige un procedimiento. Ese procedimiento significa tener un padrón, que todos puedan votar con igualdad y elijan sus dirigentes. Ahora, si en vez de hacer una cosa democrática que permita que la autoridad sea legítima, se hace una encuesta donde vota algunos, y lo peor es que no se define cómo, porque si votan todos los ciudadanos, ya he dado el argumento, pues se reunirían todos los que están en contra de Morena y elegirían el peor de los candidatos para molestar a Morena. Por lo tanto, la encuesta no puede ser por teléfono, sea quien sea. ¿Usted por quién votaría de los 4 o de los 3 o de los 2 candidatos? Eso es absurdo. Tiene que ser entre los miembros. Pero ¿y cómo se toma? De los miembros hay que partir de un padrón. Y entonces es muy difícil hacer una encuesta desde un padrón. Usted habla por teléfono y dice, ¿usted de Morena? Sí, pruébemelo. Ah, pero tiene que presentar el documento y no lo va a presentar por teléfono. Voy a decir que no puede verificar. Si no verifica, pues ya no tiene legitimidad. Entre la encuesta y la elección está lo legítimo y lo ilegítimo, como teoría política, que vale para un Estado, pero vale hasta para un club de fútbol. En la vilipendiada, insultada y puesta mal en todos los medios de comunicación, Venezuela, el poder electoral lo elige el pueblo. Y entonces sí hay un tribunal donde hay participación de los distintos grupos. En el poder electoral mexicano, Morena no tiene presencia ni defensa. Quiere decir que forman parte, más bien simpatizantes,
de los partidos que fueron derrotados el 1 de julio y pueden muy bien torcer esto digo sobre las instituciones democráticas. Y entonces, en el asunto de la elección de las autoridades de Morena, el asunto es más grave, porque si se quiere hacer que en México no haya más fraudes y realmente un gobierno sea democráticamente electo, eso lo va a hacer gracias a sus representantes, pero esos representantes deben ser designados por autoridades que en el partido hayan sido elegidos democráticamente, porque si los eligen al dedazo, van a elegir los candidatos a dedazo y estos van a hacer leyes al dedazo y se acabó todo la democracia en México, yo diría de nuevo, porque fue tan grande la derrota que no por espíritu democrático, sino por qué vamos a hacer si hacemos un fraude de nuevo con tan pocos partidarios de un golpe, como era el PRI que quedó con 15%, ya no aguantaba un fraude. Pero eso fue por una fuerza mayor. Si hubiese logrado un 35%, podría haber inventado un nuevo fraude porque hubiese tenido cierta base. Ese es el segundo nivel de las instituciones. Las instituciones que permiten que los representantes elegidos tengan legitimidad, o es decir, autoridad ante el pueblo, porque el pueblo los eligió. Lo mismo en un partido. El partido se va a sentir conforme y unificado y en paz si las autoridades la eligió los miembros del partido. Ahora, claro que hay un problema de padrón, pero si había más o menos pasado sobre esta dificultad, ya que un 80% de las instituciones convocadas a las elecciones de Morena habían procedido y se habían elegido más de 2.000 delegados, lo cual nos preguntamos, el PRI ha elegido su presidente hace poco, ¿con qué padrón? Dicen que hay un padrón de 6 millones. ¿Ustedes creen que eso está verificado? ¿Y cuántos votaron en todo el país? Una élite. Fue completamente... Y el poder electoral no dijo nada. Claro que alguno puede decir, porque nadie se quejó. Y puede ser que sea una verdad. Fueron disciplinados en la derrota los que le eligieron otro candidato. En Morena hay una división, pero hay una división de algunos que quieren ser reelegidos, sea como sea, y eso es una traición al partido y no es ético. Pobre de Morena si esa persona es reelegida. Va a ser catastrófico. Por lo tanto, hay que movilizarse. Bien, estas son dos tipos de instituciones, pero hay un tercer tipo de institución en la política que hace posible las otras dos. O es decir, para poder tener instituciones que enfrenten las necesidades materiales de la vida de los ciudadanos y que enfrenten las ejercicio de las instituciones de legitimidad entre las que se encuentran no solo las elecciones, sino el poder legislativo también, y por último el judicial. ¿Cuáles son esas instituciones que hacen posible? Hay una macroinstitución, que es la institución de la factibilidad de todas las otras instituciones de factibilidad en un sistema político, y se llama el Estado. Cuando se cobra, por ejemplo, el impuesto, un tributo en otros sistemas, pongamos en el sistema feudal, había también instituciones
de factibilidad, es decir, las que hacen posible el poder material que reproduce la vida de los ciudadanos y hace posible el ejercicio del poder que da legitimidad a los gobernantes. Pero esto cuesta, y en el concreto sistema desde hace unos miles de años, pues eso exige dinero. Entre los aztecas había dinero, no había papel moneda, pero lo que medía todas las mercancías en el mercado, que era justamente el lugar del intercambio, era el cacao, el chocolatl. Chocolatl es un náhuatl, así que todo el mundo en chocolate y usa el chocolate en todo el mundo. Invención mexicana y con un nombre mexicano porque es chocolatl y eso es muy náhuatl, ¿no? Un puñado de cacao medía el valor de todo lo que se intercambiaba en el tianguis. Un zapato, una flecha, un vestido. Una flecha podría valer 50 puñados de cacao y una casa 10,000 y así. Pero era dinero, pero no era un dinero ni oro, ni plata, ni papel moneda, sino una mercancía cualquiera que era la que medía el valor de todas las otras mercancías. Todo reino, también el azteca, también el inca y también el zapoteco y demás en México antes de la conquista, tenía que pedir tributo a las naciones componentes de la organización política y también de algunos que había dominado, a los cuales pedía tributos. Los tributos eran pues guaraches, eran telas, era alimento, era cantidad de cosas, no necesariamente dinero, porque ¿qué harían con toneladas de chocolate? No les interesaba, pero pedían otras cosas. Quiere decir que tenía que haber la organización de un Estado para poder fijar los tributos, recibir los tributos, hacer depósitos de tributos, usarlos pagando a un ejército, por ejemplo, o a los comerciantes, o pagando también las grandes obras que en general eran templos a los dioses, que manifestaban el poder del Estado. Y cuando venía uno de los pueblos dominados o los componentes del mismo pueblo al lugar del ejercicio del poder, veían grandes obras y estas obras se le imponían también con la autoridad del poder. O es decir, cuando los pueblos subyugados por el imperio, que no era imperio, pero era una organización de dominación, llegaban a México, Tenochtitlan, y llegaban a lo que hoy es nuestro Zócalo, se veían con unas pirámides imponentes, y ellos en sus pueblos tenían pirámides chiquitas, porque no les daba el presupuesto para hacerlas más grandes, y de esta manera el Estado tenía instrumentos para pagar sus instituciones y también para manifestar su poder ante aquellos sobre los que ejercía la dominación o, en el mejor caso, el servicio. Entonces, han existido estados ¿desde cuándo? Es interesante. Me acuerdo Samir Amin, un gran economista, sociólogo, de origen egipcio, pero que trabajaba en Senegal. Él es un gran de los sociólogos economistas de la teoría de la dependencia, muy leído en América Latina. Y hablando con él, me decía, yo pienso que al menos el Egipto hace 5.000 años ya organizó un Estado en un sentido pleno, teniendo una clase dirigente,
teniendo organización de un Estado, con jueces, con los que rendían culto a los dioses, con caminos, en fin, el Egipto hace 5.000 años, 50 siglos. Roma surgió hace 27 siglos, esto es 50, o es decir, en lo que hoy es Egipto. Fue un Estado, y el Imperio Azteco, así llamado, también fue un Estado con una gran organización. Tenía las finanzas, tenía el orden militar, tenía las escuelas para los sabios que justificaban todo esto. Había 360 oficios diferenciados, desde los que hacían los manuscritos o las escrituras en madera, que no era papiro ni era todavía papel, pero era la corteza de los árboles, que tenían que estar especializados en escribir, y era una burocracia que podía calcular los tributos de todos los pueblos, que tenían que darles tales y cuales mercancías bien. Es decir, había un Estado azteca. Y en el mundo moderno, europeo, norteamericano, latinoamericano y hoy mundializándose, hay una historia de este organismo, el Estado. El tema entonces de las instituciones de la esfera de la factibilidad significa la esfera que permite la realización de los otros órdenes, que son la afirmación de la vida y la obtención de la legitimidad en el ejercicio del poder. Entonces, habría como 3 tipos de instituciones. ¿Se acuerdan que yo dije que la política tenía en principio 3 órdenes? La praxis, pero después el orden A, el B, las instituciones, y las instituciones son materiales de legitimidad y de factibilidad. Después veremos que hay principios normativos o éticos al nivel material de legitimidad y de factibilidad. Y eso va a plantear el tema ética y política, que por lo general no se habla, pero en Morena sí se dice que hay que dar importancia a la ética para evitar la corrupción. Tenemos que ver cómo la ética se integra a la política, y entonces es parte de la política, no es algo agregado la ética a la política, sino que está integrada. Y cuando no hay principios normativos o ética, del cual empiezo a hablar la próxima clase, se derrumba el sistema por la corrupción. Y en general no se sabe de qué ética se está hablando, porque no es asunto de ser bueno. Eso es ambiguo. Hay que estipular cuáles son los principios éticos. Y, por ejemplo, alguien que tenga como estrategia reelegirse, por reelegirse como autoridad, está corrupto. Porque la autoridad tendría que estar preocupada en el servicio del pueblo y no reelegirse. Eso ya es corrupción, pero porque no tiene un principio normativo ni sabe lo que es la ética en la política. Hay que servir al pueblo, y después quizás, si lo necesita y lo inviste de esa responsabilidad, puede elegirlo de nuevo. Y elegir de nuevo no es contra la democracia. Lo contra la democracia es que se imponga sin elección, porque significa que no ha vuelto a recurrir a la comunidad para decirle, ¿les parece que sigo? O mejor, elegimos alguien en mi lugar. Entonces se nos hace crecer que la reelección
está en contra de la democracia. Eso se propuso después de las reelecciones de Porfirio, que se eligió 7 veces. Entonces se dijo elección, no reelección, y Cárdenas fue el primero que empezó a exigir la cuestión. Pero eso era como corregir un vicio de un sistema, pero no definir la democracia en sí misma. Ya hablaremos en su momento. Bien, entonces, ¿qué institución es la que tiene como responsabilidad plena la factibilidad, o es decir, hacer posible que funcione todo un sistema político? No es material, no es solo economía, cultura, no es solamente elección de representantes y todo, sino recabar los medios para que todo eso sea factible. En concreto, para decirlo rápido, que toda esa gente pueda vivir de un servicio al pueblo, porque se necesita dedicar full time, todo el tiempo. No puede un legislador hacerlo de vez en cuando. Claro que, por ejemplo, entre los griegos, sí, los miembros de la asamblea eran a su vez padres de familia. Las familias eran 200, 300 personas, era muy grande y tenía esclavos y todo. Y entonces el jefe de ese grupo iba a la asamblea y no se le pagaba, sino que tenía como deber participar, pero tenía la vida asegurada porque estaba organizada la sociedad de tal punto que podía hacerlo. La sociedad moderna, pues uno, si se dedica a la política, por ejemplo, a dictar leyes, pues no puede simplemente pues dictar leyes de vez en cuando y enterarse los sábados a la tarde después que sale del trabajo. No, tiene que dedicarse de tiempo completo para penetrar y hacer un servicio a la sociedad, después de lo cual vuelve a su cotidianidad y vuelve a, si era un obrero petrolero, vuelve como obrero petrolero y no como el presidente del sindicato, que se queda 26 años, no solo siendo presidente del sindicato, sino robando a medio mundo, como ya conocemos. Eso es no ético, pero además es corrupción institucional, porque no funciona. El Estado moderno nace, en realidad, de una larga historia, porque en esto no voy a ser eurocéntrico, pero ese tipo de Estado se va a imponer en muchas partes. Y hemos, después de recuperar instituciones que pudieron haber nacido, pongamos, entre los aztecas, los mayas, los incas, y podrían vitalizar a nuestro Estado. Pero el nuestro, de 1850 y tanto, juareciano, le diríamos, liberal en su época, nace muy concretamente, no solo en el gran imperio, no era un imperio, pero un gran reino faraónico que tenía unos 4 millones de habitantes en el Egipto y que por supuesto cobraba impuestos y tenía algunas colonias en algunas partes del África y tenía esclavos, y justamente la liberación de esos esclavos está al comienzo de una ética crítica que nos puede seguir inspirando todavía hoy. Fueron las ciudades principalmente fenicias al borde del Mediterráneo, que eran unas ciudades de 10, 15 mil habitantes, que tenían grandes puertos, que hacían el comercio en el Mediterráneo, pero que eran gobernadas no por reyes, sino por una junta de ciudadanos, que podían ser 400, 500. Y entonces ahí ya surgió
un tipo de gobierno colectivo donde se discutía, se votaba, tenía un ánfora donde se metían los votos y es ya un mecanismo que va a surgir desde hace también 5.000 años. De ahí pasó a los griegos, y los griegos también fueron un pueblo guerrero, grandes luchadores, pero las ciudades griegas nunca lograron hacer una confederación. Cada una se sentía autónoma de las otras, Atenas, Esparta, Tebas, lo que fuere, y tenía una asamblea, le llamaba eclesía en griego, eclesia, iglesia, la asamblea, y ahí entonces discutían los ciudadanos libres, porque muchos eran esclavos, a veces o extranjeros o esclavos. La mayoría de la población no tenía representación, sino era una minoría. No era una democracia universal, sino más bien era como un grupo que gobernaba, y a eso le llamaba democracia, porque el demos era el pueblo, pero el pueblo de los libres que dominaban el sistema. Entonces hay que tener cuidado, la democracia griega era en realidad oligarquía, un gobierno de pocos. Es interesante que de esa organización de muchas ciudades en Grecia va a pasar después, en la Edad Media europea, a una ciudad muy especial que, siendo latina, Venecia, surgió de los pantanos de un delta del río Po. Era un pantano en donde vivían pobres pescadores y no tenían terreno firme. Entonces el imperio germánico y el Estado pontificio los dejaba a estos pobres muertos de hambre en ese lugar. Y esta gente empezó a hacer una ciudad en pleno lago y decíamos, somos libres del imperio, Sacro Imperio Romano, y somos libres del Estado pontificio. Y en esa organización, el padre de familia, que eran también grupos grandes, de 300, 400 personas, pertenecía al Concilio Magno, en italiano de la época, eran unos 1200, los cuales ejercían democracia directa. Y hoy uno puede ir a Venecia y ver un palacio enorme donde era la reunión de la asamblea, donde no tenían representantes, sino que los ciudadanos decidían de democracia directa. Elegían un conductor, le llamaban doge, de donde sale Duce y donde sale Mussolini, el Duce, que era como el Führer, Hitler, pero era un director de una democracia directa elegida por el pueblo, que era una asamblea. Este sistema se va a imponer por la Revolución Inglesa en Inglaterra. Va a ser Venecia el modelo de gobierno del siglo XVII, 1680, con Cromwell. Entonces, al conductor de Venecia le van a dejar al rey. Al Consejo de los 10, que era como el poder judicial, le van a llamar la Cámara de los Lords, la nobleza medieval que la burguesía triunfante no destruye, sino que se la incorpora. Y el Parlamento, que a veces ahora lo vemos en la televisión con el Brexit, que están todos reunidos, apretados y juntos, es una institución que nació en el 1688 y que se reúne en el mismo lugar y apretados, porque no son más tradicionales que todos estos ingleses, que fueron un gran imperio y hoy son un país secundario, que no se resignan ya a ser un país más. Ya se acabó el imperio. En la Primera Guerra Mundial Estados Unidos los dejó fuera y Estados Unidos suplantó a Inglaterra. Entonces, la organización del Estado inglés es como Venecia, y esta es sucediendo lo que los griegos habían hecho.
Y entonces, cuando se produce la Revolución Francesa en el continente europeo, la burguesía, contra el feudalismo, organiza entonces un gobierno parecido al inglés. Y entonces destituye la monarquía y guillotina a la reina y al rey, la Revolución Francesa, y gobierna una asamblea democrática de burgueses, que son en el fondo capitalistas futuros. Entonces, ese es un Estado nuevo, es un Estado moderno, del cual nosotros, cuando en 1808 Napoleón ocupa España y cae en manos de Napoleón el rey de España, entonces aquí en México, Primo Verdad, Talamantes y otros, 1808, no 10. Dicen, el rey está preso, recuperamos el poder las provincias. Porque en España las provincias tenían reyes. Andalucía, Aragón, y México también, y Perú, Bogotá y Buenos Aires funcionaban como provincias españolas. Entonces, las provincias que en España tenían reyes, hacían un contrato con uno de ellos que era elegido como rey de España. Pero muerto el rey o preso, cada provincia volvía a tener su autonomía. No era según el derecho francés, como se dice en nuestros libros de texto, era el antiguo derecho español. Y México entonces, el rey preso dice, recobramos el poder. Pero el problema fue, para Primo Verdad y Talamantes, en 1808, el pueblo mexicano retoma el poder porque el rey está preso. Pero ¿quién es el pueblo mexicano? ¿Son los blancos, los mestizos o también los pueblos originarios, que eran en 1808, el 90% eran indígenas? Si el pueblo eran los indígenas, pues acá salía un indígena en el nuevo Estado independiente de España. Y entonces se discute y no se le da ciudadanía a los indígenas. Ya empezamos con nuevas mañas, porque la independencia nuestra, cuando Hidalgo suena la campana y llama también a indígenas, pero en el fondo nunca van a poder gobernar, sino que van a gobernar los criollos, que son blancos, los mestizos. Entonces, nuestro Estado imita al Estado moderno, en el fondo liberal. Liberal significa que considera que los miembros del Estado son ciudadanos y todos los ciudadanos son iguales. Pero los indígenas, que la mayoría, dicen no somos iguales, tenemos derechos propios. O es decir, en el fondo, el indígena quería que se mantuviera los derechos que la corona de España le había dado. Y eran algunos privilegios, tener su tierra, poder cumplir sus costumbres políticas. Y en cambio el Estado ahora nuevo liquida las comunidades y considera a cada indígena como una persona contra las costumbres indígenas. Entonces eso tenemos que después discutirlo. Lo cierto es que surge un Estado que es liberal en la intención, pero en los hechos estamos muy lejos de poder cumplir, porque ¿quién vota? Votan en el fondo los que pueden votar, y que casi todos son los criollos, que son blancos, y ni los mestizos votan, y los negros, por supuesto, esclavos, allá en Guerrero y demás tampoco, y los indígenas tampoco votan. Entonces es como una oligarquía chiquita la que empieza a votar y la que maneja Porfirio, y por eso la revolución. Entonces pasamos a la primera transformación de Hidalgo, el caos
post-emancipatorio de Santa Anna y demás hasta Maximiliano, la segunda transformación con Juárez, que en el fondo tiene la idea de un Estado liberal, pero imposible de realización, porque no había todavía la individualidad de los ciudadanos, sino que vivían comunitariamente. Entonces, en cierta manera, el liberalismo le imponía a los ciudadanos un individualismo que no era propio porque vivían en comunidad. Eso, con el porfiriato, llega a su culminación fetichizada, y entonces la Revolución Mexicana, que levanta al pueblo, liquida a la oligarquía terrateniente y empieza la tercera transformación, que culmina con Lázaro Cárdenas, diría, lo mejor de todo ese proceso, donde tampoco se recuperan ciertos derechos comunitarios para los indígenas. Y entonces eso cae en picada con el peñismo y estamos en la cuarta transformación. ¿Qué tipo de estados es el que vislumbramos para México? Un estado meramente liberal, un estado populista, como dice Ernesto Laclau. La destrucción del Estado, como piensan los anarquistas. ¿Qué pasa con el Estado? Entonces, ese es un tema hoy absolutamente esencial, no solo en México, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en Brasil. Tenemos que pensar al Estado. ¿Y cómo pensarlo? Yo tengo un texto de un gran vicepresidente, que es un gran intelectual, pero cuando me habla del Estado, lo encuentro que no expresa su propia experiencia. Es decir, no es fácil describir qué tipo de Estado necesitamos. Y eso me lleva, después volveré sobre el tema, a las tres constelaciones. La primera constelación sería la organización de un sistema político. Si yo tomo eso, la época colonial mexicana, la segunda constelación es la negación de ese sistema y es el proceso revolucionario de Hidalgo y sus compañeros, la primera transformación. Cuidado, es la primera transformación de la etapa emancipatoria. Hay otras transformaciones anteriores. Pero la negación del Estado colonial supone pensar de inmediato qué tipo de Estado vamos a organizar. Y esto, acuérdense, yo lo he expuesto, el propio Lenin, y digo Lenin porque Lenin no es anarquista, sino que ve la importancia del Estado, no porque sea marxista-leninista, pero era un gran estadista. Entonces, si la primera constelación es la etapa colonial, la lucha emancipatoria de Hidalgo es la destrucción de ese Estado colonial. Pero ahora el tema es, desde ahí, cómo y qué Estado vamos a organizar. Y esto, todos los patriotas empezaron a decir, bueno, Bolívar dijo, tenemos que constituir un nuevo Estado con 5 poderes, no como la Revolución Francesa, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y participativo. Y eso es lo que se ha propuesto en la nueva Constitución de Venezuela, pero como no se puede hablar de Venezuela porque la CNN las tiene crucificadas, entonces es difícil dar ejemplos. Pero todos los patriotas decían, ¿qué hacemos? El Brasil, les he dicho más de una vez,
pues le resultó bastante fácil, porque en 1821 el rey de Portugal, que huyendo de los ingleses se fue a Brasil y constituyó al Brasil en el centro del imperio portugués, en 1821 el rey João dijo: como ya los ingleses se fueron de la península, vuelvo a Portugal. Y dejó a su hijo Pedro, regente, dependiendo del rey de Portugal. Pero la élite ahí, los ricos que tenían esclavos y tenían la explotación del azúcar y demás, le dijeron a Pedro, hijo del rey: ¿y por qué no te quedas? ¿Por qué no te constituyes emperador tú, que eres más grande que todo Portugal? Portugal es un país chiquito que tenía 2 millones de habitantes, ya el Brasil era más grande, 10 veces no, 30 veces más grande que Portugal. Y entonces Pedro dijo fico, que en portugués significa me quedo, ya no vuelvo a Portugal, me quedo. Y hacemos del Brasil un imperio. Ustedes dirán: oh, qué ridículo. Nosotros después, en el 21, vamos a poner a Iturbide. Y decimos también que ridículo. No era nada ridículo. De haber mantenido el imperio desde el norte de Texas y California hasta Nueva Granada, que era un poco más al sur del Canal de Panamá, México hubiera sido un inmenso país que hubiera podido afrontar a Estados Unidos. Pero por desgracia pasamos de pronto a una república. Cuidado con lo que estoy diciendo, alguno me va a dar una paliza, pero nos creímos con la posibilidad de pasar a una república en la que no estábamos todavía preparados. Y entonces tiramos abajo el imperio, pero nunca logramos hacer la república hasta Juárez. Y ahí se logró, pero mire cómo terminamos. Terminamos con Porfirio, y ahí entonces tuvimos la gran revolución, y mira cómo terminamos con los últimos neoliberales. Estamos empezando de nuevo la Carta de Transformación. ¿Hemos dejado de ser colonia? No parece, más bien que hemos pasado de la colonialidad a la neocolonialidad, no dependiendo de España, sino de Estados Unidos. Y entonces estamos hablando de la segunda emancipación. Y eso habla Martí en Cuba, que va a ser necesaria una segunda emancipación. 1898, Cuba se independiza recién de España, es decir, que tuvo todo el día, el siglo XIX, colonia de España, y Martí luchó contra España y estuvo en Estados Unidos y dijo: oh, lo que se viene a América Latina, porque estaba, él dice, en el vientre del imperio, y dijo: el problema de América Latina no es España, es Estados Unidos. Martí. Y lo mismo dijo Carlos Mariátegui, el gran pensador peruano, que era fundador del marxismo en el Perú. Dice: hay que luchar por la segunda emancipación. Pero es interesante, Carlos Mariátegui tiene un trabajo que se llama 7 ensayos sobre el Perú, y dice: ¿quién es el sujeto revolucionario en Perú? 1930. Y dice: son los indígenas, porque en Perú no hay clase obrera, porque no había revolución industrial. Lima era una ciudad provinciana y no había industria, por lo tanto no había clase obrera. Y él es de los fundadores del marxismo. Pero dice: perdón, no hay lucha de clase obrera porque no hay obreros. Él mismo originó el Partido Comunista, pero una vez organizado lo echaron por populista, porque no dijo que el obrero era la clase revolucionaria. Pero Martí en cierta manera dice: lo siento,
¿Cómo va a ser la clase revolucionaria del obrero si no hay obreros en Perú? Hay indígenas, estos son los indígenas populistas. Lo condenaron por populista Mariátegui. Es un gran marxista y se dio cuenta de que era necesario algo nuevo. Entonces, ¿qué tipo de Estado podemos vislumbrar hoy? Cuba está claro, hizo una revolución socialista porque Estados Unidos no comprendió la situación de Cuba, se opuso y entonces Fidel Castro, fiel a su pueblo, se dio cuenta que o era un acólito de Estados Unidos o se declaraba la independencia. Para hacerlo tenía que tener contacto con la Unión Soviética y no había vuelta. Geopolíticamente tenía que hacerse la alianza con la Unión Soviética, pero la Unión Soviética le impuso condiciones. Y entonces él tuvo que hacer el Partido Comunista y entrar a la planificación y entrar a lo que se llama el socialismo real. Que cuidado, ni lo pensó Marx, ni tampoco Lenin, sino que nació en 1921, ahora sí con Lenin, pero en 1921. Y la revolución fue 4 años antes. ¿Qué hubo antes? Antes pensó Lenin todo el poder a los soviets. ¿Quiénes son los soviets? Eran la asociación de obreros en las fábricas. Entonces él dijo, a discutir cómo vamos a hacer el Estado, porque ya les leí el texto en que Lenin escribe en septiembre del 17 contra el Estado zarista y dice hay que derrocar el Estado. Y entonces muchos marxistas dicen hay que disolver el Estado. El tema que le estoy planteando es el Estado. Y entonces dicen hay que disolver el Estado. Pero hay que disolverlo siempre. Y eso es el anarquismo. Pero Lenin dice en octubre, ahora está la revolución y negamos al Estado burgués y zarista. Segundo momento, la revolución contra el Estado zarista en octubre. En noviembre, Lenin dice a los obreros, ahora ustedes son el nuevo Estado, hay que organizarlo. ¡Ja! No está en contra del Estado, está en contra de un Estado burgués zarista, pero dice hay que organizar un nuevo Estado. Ese es el tema hoy en México. Hay que organizar un nuevo Estado. Y lo ha dicho el presidente, porque si yo meto vino nuevo, claro, como ahora los recipientes son de plástico, si yo meto vino nuevo en una botella vieja, se me pudre el vino, pero en realidad como es de plástico no se pudre, pero el dicho viene de otro lugar, ¿se acuerdan? No hay que meter vino nuevo en odres viejos, que son de cuero, ¿no? Así que, pero es lo mismo ahora, no se puede querer con el mismo Estado hacer una transformación profunda. Hay que primero tomar el ejercicio del poder como servicio, pero un segundo paso es una nueva constitución y una nueva organización del Estado. Y si no lo logramos, la transformación no va a poder quedar. Por eso que los chilenos ahora quieren una nueva constitución que no sea la de Pinochet, sino a por fin hacer una constitución democrática. Que Bolivia lo hizo, que Venezuela lo hizo y que el Ecuador lo hizo. El Estado boliviano es un Estado plurinacional
y pluricultural. No es una nación, hay muchas naciones. Los otomíes, los zapotecas, los nahuas, aztecas, todos esos son naciones. Y a su vez son culturas. Entonces el Estado mexicano no es de una sola cultura, tiene muchas culturas. No es una sola lengua, tiene muchas lenguas. Y si hay un juicio, si yo hablo zapoteco, digo yo quiero ser juzgado por un juez que sepa el zapoteco. Y si no lo sabe, pues no estoy de acuerdo, porque el Estado es plurilingüístico. Eso es Bolivia, porque ha hecho una nueva constitución y es un nuevo Estado. La pregunta es, ¿qué tipo de Estado queremos? Hay el anarquista que dice hay que disolver el Estado. Y eso está bien cuando se disuelve un Estado injusto, pasado. Hidalgo, por supuesto, se levantó contra el Estado colonial de las leyes de India y dijo: al diablo con las instituciones, al diablo con la colonialidad. Perfecto. Pero después hay que decir, ¿y ahora qué? Y entonces en 1814 se hizo una nueva constitución. Pero esa nueva constitución, según el espíritu latinoamericano, se hacía inspirado en las mejores constituciones del mundo. Se miraba Francia, Estados Unidos, se estudiaba y se hacía una constitución perfecta. Lo que pasa es que no funcionaba en México ni en ningún país latinoamericano, porque no habíamos llegado a ese punto. Tendríamos que haber hecho una constitución a partir de las estructuras de poder existentes. Y entonces quizás no hubiéramos hablado de diputados y senadores y presidentes y cantidad de cosas, sino haber hecho un Estado nuevo. Lo que le pasó en Brasil, ellos crearon un imperio que era un concepto vacío y lo organizaron. Brasil pudo ser 5 países. En el norte, lo que se llama el Maranhão. El noreste, que es Bahía y toda esta región. San Pablo, otra región. Y después la parte del sur, que ya es más cono sur, como Uruguay, Paraguay y Argentina. Brasil podría ser 5 países, pero se mantuvo unido. Tiene 8 millones de kilómetros. Un país impresionante. México, con California hasta Seattle, era nuestro. Con todo Arkansas, pero más arriba, Kansas también, con Texas, con la Luisiana y hasta Panamá. México hubiera tenido más de 4 millones de kilómetros. Hubiera sido interesante. Y quizás no república rápido, sino un imperio como se pensó. Pero no se supo mantener. La influencia ya norteamericana empezaba a dividirnos, como nos divide ahora el Tribunal Electoral. Hay poderes constituidos que dividen, y en la política dividen al enemigo de ellos, que somos nosotros. Y lo peor es que estamos infiltrados. Y hay gente adentro que está de acuerdo con los que nos invaden. Eso es lo peor. Y eso es una traición que la historia no va a olvidar. Pero esperamos que no tenga mayores consecuencias. Porque con la historia no nos vamos a mantener en vida, sino que hay que cambiar la situación. De tal manera que ¿qué tipo de Estado estamos hablando? No es un Estado liberal, que es constituido por ciudadanos abstractos, todos igual, cortados por la misma maquinaria, porque tenemos pueblos con distintas culturas, lenguas y tradiciones, y hay que respetar esa pluralidad. Es un Estado muy rico en posibilidades. Vean lo que estoy diciendo.
el territorio es uno y el Estado también puede ser uno, pero sus componentes pueden ser muchas naciones, pueden ser muchas lenguas, pueden ser muchas culturas. Entonces, no hay una lengua nacional, sino hay respeto de las distintas lenguas. Hasta hay respeto, o debería haber, al menos en un tiempo, hasta del sistema legal de cada pueblo. En Guerrero no solo hay policías comunales, sino que se ejerce la justicia según los usos y costumbres. Eso debe ser constitucional. Cada pueblo debe poder ejercer la justicia según sus tradiciones. Y entonces habría una pluralidad de derechos que sería muy rico y que nos daría ideas sobre muchas cosas. Entonces, un Estado liberal no es lo ideal. Ahora, lo demás, un Estado neoliberal es en el fondo políticamente liberal a partir de personas individuales sin comunidad, pero a su vez regidos por las leyes del mercado capitalista. O es decir, le agrega al liberal algo que el liberal no tenía, porque el liberal pensaba que una cosa es la política y otra cosa es la economía. Y la economía tenía leyes propias que el mismo fundador, Adam Smith, decía que en el fondo, en el mercado, regía un orden gracias a la mano de Dios. Y ponía una mano. Claro, ese Dios no era cristiano, era un Dios estoico griego. Bueno, eso es un problema que no vale la pena que explique. Pero diciendo, en el mercado, como la competencia es la ley fundamental, si por ejemplo alguien vende un producto con menos precio, liquida a los demás. Y los demás o mejoran la tecnología o quedan descartados. Es una ley del mercado. Y de esa manera avanza el desarrollo, porque solo los más inteligentes con mejor tecnología logran vender los productos a menor precio y se enriquecen. Mientras que los que se quedan atrasados, pues no venden las mercancías, tienen que cerrar la fábrica y sus obreros ir a la que funciona, y entonces el mercado tiene leyes propias. No hay que meterse a la política a querer salvar a las víctimas de ese sistema. Von Hayek, que es el teórico del neoliberalismo, mucha gente habla del neoliberalismo y no sabe ni nada. Voy a decir, es una palabrita sin sentido. El que inventa, el que propone es von Hayek. Y él dice, en la economía no hay ética, sino que hay competencia y gana el más inteligente, el que tiene mejor tecnología, no el más bueno. Porque si imponemos al más bueno, ¿quién sabe quién es el más bueno? Y entonces vamos a imponer a gente inútil que no produce mejor tecnología, y entonces de esa manera no avanza la humanidad. Moriría más gente todavía. Entonces el supuesto es, en la economía no hay ética. Y entonces antes el capital privado decía, la burocracia del Estado está corrompida, por eso que hay que privatizar los bienes del Estado. Y Carlos Salinas privatizó las grandes empresas y armó a muchos millonarios mexicanos que eran privados. Pero ellos iban a gestionar esas empresas mejor que el Estado. Hemos visto que no es verdad. Ahora se ha corrompido también el capital privado. El Odebrecht tenía entre sus organización con edificios, con ficheros, con secretarios y secretarias, especializado en la corrupción de sus proyectos.
de tal manera que había una parte del capital de la transnacional que iba a un país y le decía a un ministro o a un secretario de Estado o al presidente, mire, le doy tantos millones y acepte el proyecto del dique, de la usina de electricidad, del camino X, y entonces cuando se presentaba la licitación se la daba a Odebrecht porque recibía millones. Eso es lo que le ha pasado a Lozoya, que ha recibido millones de una compañía privada. Eso es justamente porque el mercado no es que sea ahora independiente del Estado y la política, sino que el Estado domina a la política. La burocracia política, gobernadores, presidentes, senadores, diputados, son una burocracia, están en manos de la burocracia de las grandes transnacionales que le pagan un porcentaje de la obra y eso corrompe todo. Además se suma la criminalidad y el tema de la droga y demás. Fue interesante anoche escuchar a la Aristegui, a la CNN, de uno ahí que se ocupa, que estaba mostrando el problema de la droga, criticando al gobierno, CNN, y había llamado uno de la DEA para pedirle consejo. Que era un latino norteamericano. Era formidable. El periodista de la CNN le pedía al de la DEA, que estaba comunicado al programa, con mala intención, que diera argumentos en contra del gobierno. Pero este hombre, que ya está jubilado en la DEA, pero es un viejo que tiene mucha experiencia, le decía justo lo que no quería el periodista de la CNN. Por ejemplo, le preguntó, bueno, pero entonces ¿dónde está el origen de todo esto? Dice, nosotros los norteamericanos necesitamos también comprender que debemos bajar el consumo de la droga, porque es el origen del proceso. ¡Wow! El periodista CNN dijo, me hizo un gol en contra, y entonces quería modificarlo, y le preguntaba de nuevo, y el otro era muy honesto, y iba hablando más bien en favor de México y en contra de Estados Unidos. Fue un diálogo muy interesante. Ahora, ya no la separación que pretendían los liberales de la política y la economía, sino ahora es el dominio de la economía de mercado sobre el Estado, que ha terminado por la corrupción, pero no solo aquí, en África, terrible. Yo me acuerdo, hace 20 años, estando en un encuentro en el Asia, que alguien me dijo, usted no se imagina, el Partido Comunista Chino está completamente corrompido. Le entran dólares, pero de todas maneras. Y el que hablaba era un español que tenía un barco que estaba en un puerto en Shanghái, y entonces tenía que sacarlo porque no le permitían sacar su barco. Y dice, yo no sé cuánto me van a pedir, pero hay que pagar para sacar el barco. Eso en China hace 20 años se eliminó. Se eliminó. Ahora en China la corrupción es perseguida de una manera que, debo decir, en algún momento, al comienzo, excesiva, porque era pena de muerte. Gente así de nivel de secretario de Estado que estuviera corrupto, se lo fusilaba en China. Y no era para menos, porque era la corrupción del Estado. Entonces, es lo que nos ha pasado y nos está pasando. Y entonces vemos que Morena mismo
Es muy difícil resistir a esta inmoralidad hecho cotidiana, y vemos entonces que en los municipios y en otros lados gente ya tiene sus mañas para enriquecerse privadamente. Entonces el Estado se corrompe. Y es un Estado que empieza a cobrar la fisonomía de populista. Yo voy a distinguir entre populista y popular. La Thatcher en Inglaterra se dice que es un gobierno populista. Y el mismo Trump en Estados Unidos es populista. O es decir, se inclina fácilmente ante ese proyecto consumista de muchos ciudadanos que miran su enriquecimiento egoísta y no piensan en la nación ni en nada, sino en sí mismo. Entonces, basados en esa derecha, es que surge el fenómeno populista, que a su vez es un insulto para gobiernos populares. Y habría que distinguir entre lo popular y el populista. Ahora, eso me lleva a que hay que después definir qué es lo popular. Y esta va a ser de las primeras clases el próximo año, desde enero. ¿Qué es pueblo? Porque en estas tres constelaciones, como yo le llamo, la primera de ellas, es un sistema establecido cuyo componente principal es la comunidad política. Pero un momento, yo tengo que ir un instante a un lugar inevitable. Bueno, anticipando el tema que voy a dedicar más tiempo después, yo llamaría populista a un gobierno que en primer lugar toma a todos los ciudadanos de un territorio bajo un Estado como miembros del pueblo. Como cuando digo el pueblo mexicano, y todos son parte del pueblo mexicano. Pero es ambiguo, porque ahí también están aquellos que dominan y los dominados. Entonces una comunidad que tiene una contradicción interna, pero que no se habla de ella. Y entonces un magnate millonario que gana enorme cantidad de dinero gracias a la acumulación de plusvalor del trabajo del pueblo, puede decir, yo soy miembro del pueblo mexicano. Y en ese sentido, pueblo significa todos los habitantes. El que beneficia el que pretende beneficiar a la totalidad de la población
sin advertir la dominación, de que hay gente que no recibe en igualdad, es justamente una propuesta populista, porque hay gente que está más necesitada que otros. En cambio, en su momento voy a entrar a definir que pueblo, un segundo sentido, es como decía Gramsci, un autor italiano que creo que tenemos que en México valorizar, porque Italia es un país muy semejante a América Latina, tiene muchas semejanzas, y un teórico de la política italiano nos puede servir mucho para pensar. Él definía al pueblo como el bloque social de los oprimidos, no todos, y esto supone una ruptura en la totalidad de la población. Hay algunos que son pueblo, los oprimidos, y hay otros que son los opresores. Y entonces hasta podría usarse la palabra antipueblo o aquellos que dominan realmente a los pobres. Entonces aquí en el momento 2, la totalidad de la población se divide. Hay una ruptura. Y hay también una contradicción entre los ricos y los que viven con mayor dificultad, y podríamos metafóricamente llamarle los pobres. Entonces, cuando uno dice, para el bien de todos, solamente sería populista. Pero cuando yo digo, primero los pobres, eso ya no es populista, ya es popular. Porque es desde los pobres que se salva el todo y no la afirmación de los poderosos, como acontecía. Entonces, eso lo explicaré más lentamente para entender qué es pueblo. Ahora, lo interesante de Gramsci dice, pueblo es un bloque. Y no estoy usando ahora la categoría económica tradicional en la izquierda, en el marxismo, el cual conozco y adhiero, pero en la posición de Marx mismo, y no del marxismo-leninismo, que ya no me sirve. Por eso que no le pregunto a los del Partido Comunista qué concepción tienen del Estado, porque me van a decir que algo popular es bonapartista, y el bonapartismo es algo que se organizó en Francia en la época de Bonaparte, Napoleón Bonaparte, y bueno, eso es una buena denominación para un fenómeno que aconteció en Francia, es decir, en Europa, pero no aconteció nunca en México. En México no hubo bonapartismo porque no estuvo primero ni Napoleón Bonaparte. Son fenómenos completamente distintos, porque tampoco es ni siquiera lo que Gramsci piensa, porque es un bloque social de los oprimidos. Y bloque no es una piedra, sino es un bloque de estos que uno le pega y se parte. Quiere decir que pueblo es una configuración de alianza de muchos movimientos sociales que se constituyen en un momento con un objetivo nacional unificado. Puede haber muchas naciones en un país y muchas culturas, pero todas esas culturas en algún momento histórico se unifican para oponerse a aquellos que están en la dominación. Entonces ahí hay todo un problema de que son muchos grupos sociales, cada uno luchando por sus intereses particulares, el obrero para que le suba el salario, el campesino para la tierra, la mujer contra el machismo, los no blancos para la igualdad racial, los pueblos originarios por la defensa de su cultura, los marginales de las ciudades para una estabilización de su vida, muchos grupos. Y todos ellos, cada uno tiene fines particulares. El asunto es cuando se reúnen
y eso es una función de diálogo y traducción de los objetivos de cada grupo, se reúnen, entonces tienen un proyecto hegemónico. Y ese proyecto hegemónico es un bloque social de los oprimidos que se puede oponer al Estado vigente. Y eso, al comienzo, Lenin mismo dijo, vamos a dar todo el poder a los soviets, todo el poder a los soviets, a los movimientos sociales. Y todos empezaron a discutir qué vamos a hacer de Estado, cómo vamos a organizar el ejército, cómo haremos una nueva constitución. Y un debate tremendo en todo el país zarista, que ahora era una república rusa, pero por eso se llamó la Unión Soviética. Era la unión de todas estas asambleas de fábricas y del campo que discutían cómo organizar el nuevo Estado. Pero la discusión seguía y seguía y no se llegaban a conclusiones. Y ya se avanzaba el ejército alemán y otros que querían terminar la revolución rusa, por ahora antizarista. Y entonces Lenin dice, no podemos seguir la discusión. Tenemos que organizar el Estado, aunque sea prematuramente y viendo después qué hacemos. Y eso fue en 1921. Que se llama el NEP, Nueva Política Económica. Y ahí nació el socialismo real. Eso ni idea había tenido Marx. El socialismo real no lo había pensado Marx. Era ya una organización muy precisa para una Rusia que dejó todo el poder a los soviets y dio ahora todo el poder al Comité Central. Y no salió de ahí hasta su derrumbe. Y entonces ahora nosotros tenemos que hacer un juicio de esos años, del 21 al 89. Fueron 68 años. 78 años. Bueno, ¿qué pasó? Y bueno, fue una élite que gobernó al país, una nomenclatura formada en gran parte por la pequeña burguesía zarista, que era la única que tenía ingenieros, abogados, profesores y todo, porque el zarismo había organizado la sociedad. Pero miren, estos entraron al partido. Entraron a Morena. Es muy problemático cuando la gente entra después de comenzar la revolución. Los que están antes, esos son los verdaderos. Esta es una crítica que se hace, que toda la nomenclatura era la pequeña burguesía zarista. Hasta un seminarista, miren, se llegó a ser el jefe de inteligencia y al fin el mandamás del socialismo real llamado Stalin. Era un pequeño burgués zarista, seminarista de la iglesia ortodoxa. Así que, ¿qué más conservador que eso? Y sin embargo entró al partido, y rápidamente se apropió de él. Entonces, la cuestión del Estado. El Estado marxista-leninista fue un Estado burocrático que por exigencias históricas nunca se pudo abrir a la verdadera participación del pueblo. Me acuerdo estando en Caracas, hablando con un cubano, me dijo, uy, este Hugo Chávez es un ingenuo. ¿Cómo se anima a abrir una elección? No sé si entienden. Nunca en Cuba se hizo una elección
Se elegía a la gente, había participación, la gente estaba en la revolución, pero nunca hubo una elección así de la que estamos hablando. Y en la Unión Soviética, menos. Entonces era la dictadura del proletariado, donde el proletariado nunca ejerció la dictadura, sino que fue la dictadura de la nomenclatura del Partido Comunista y su grupo. Ese grupo no tenía base popular, ni campesina, ni obrera, ni ciudadana. Y con un hombre como Walesa en Polonia, se cayó el gran castillo de naipes, una persona, porque no tenía ninguna legitimidad. No había un compromiso militante de la base, sino que... Entonces, ese tipo de Estado no puede ser el que instauremos. Tiene que ser un Estado democrático, pero no liberal. No tenemos que partir de Hobbes, que es el primer teórico de la burguesía moderna, y hay que tenerlo muy presente. Escribió un libro, Hobbes, que habla justamente de que hay un individuo contra otro individuo y que luchan, y que como la lucha es a muerte, al fin tiene que ponerse de acuerdo y nace el contrato, y del contrato la sociedad política y de ahí el Estado. Pero es parte de individuos y no parte de comunidades. Entonces un indígena diría, pues ¿dónde sacó usted ese modelo? Ah, lo sacó del mercado económico, no político, donde yo produjo mesa y tú produces mesa y luchamos para quien vende las mesas y triunfa el que la vende más barato. Y entonces tenemos que hacer después un contrato de compra-venta para arreglar el mercado. Fue una política que salió del mercado capitalista. Ese no me interesa. Voy a decir, democracia sí. Necesidad de la legitimidad también, pero de base comunitaria, no individualista, y de base que afirme plenamente la cultura de esa comunidad. La cultura, Evo Morales dice a la nuestra, es una revolución cultural. Y ahora está puesto un poco en jaque, porque hay mucha gente que no se siente indígena, aunque el 70% es de origen indígena. Y el propio indígena, minero, por ejemplo, tiene su pequeña mina y se enriquece y ya pasa a ser un verdadero capitalista y es indígena. Y tiene otros obreros que son sus obreros. Y ahora entonces el pueblo, al mejorar, se olvida del pasado, no fue formado y entonces se desvían las cosas. Por eso la formación, esta humilde tarea que estamos haciendo, no es comprendida por los dirigentes de Morena. No han dado un peso. Y eso es suicida, porque entonces no va a haber reproducción. Esto se va a agotar en un sexenio y vendrá otra cosa después. No hay que creer que va a ser un milagro. O lo logramos o fracasamos. Y algunos creen que no, ¿cómo va a ser? No. Un general sin ejército no puede ganar la batalla, por más que sea el más auténtico y ejemplar general, pero no puede ganar sin un partido. Y se lo están arruinando al partido. Ahora yo digo, general, intervenga. Intervenga. O pierde el ejército, ya lo perdió una vez con el PRD. Hay que intervenir en ciertos momentos. Y si no lo hace, va a tener su problema futuro. Porque los que ahora gobiernan fueron puestos a dedazo. Y entonces, ahora el dedo tiene que cambiar. Que el asunto entonces es la creación de un nuevo tipo de Estado y eso exige mucha imaginación, pero por ahora
pensar que hay muchos tipos, también hay yo le llamaría un Estado democrático, pero no en el sentido liberal, popular en un sentido auténtico de pueblo, y nacionalista. La izquierda a veces dice internacionalista. Por supuesto, nos alegramos de lo que está pasando en Brasil y en Argentina, y aún hay cosas parecidas en África y en Asia. La India está apareciendo como potencia, y la misma China, que cambió su mandarinismo por el partido estalinista, porque en vez de haber 200.000 mandarines, hay 6 millones de miembros del Partido Comunista en China. No sé si han visto por ahí en la televisión cuando aparece el primer ministro y entonces todos tienen que aprobarlo. Y levanta la mano, pero que ni fuera una danza de danzarines de teatro, porque lo hacen simultáneamente y de una misma manera, no mueve ni un dedo distinto. Uno ve y dice, son los mandarines que están votando. Pero no se equivoquen, son los miembros del Partido Comunista. Pero tiene una eficacia tremenda a nivel tecnológico, pero tampoco es perfecto, pero nos puede servir para, por lo menos, liberarnos de la unidimensionalidad de la dominación norteamericana. Entonces, por suerte, el poder militar está dividido. Hubo unos añitos que desapareció Rusia, ahora, no la Unión Soviética, y Estados Unidos se creyó el poderoso en la tierra y ocupó Irak, y iba entonces, en vez de aprovechar la paz, eliminar la producción de armas y disminuir las bombas atómicas, y decir ahora va a haber una Pax, con X, Pax americana. Yo dije, es una oportunidad de Estados Unidos de decir, terminamos las guerras. No. El Bush dijo, ahora Estados Unidos es el poder mundial. Y entonces yo dije, wow, es la primera vez desde que hay Homo sapiens, 200.000 años, que la Tierra entera va a estar bajo el dominio de un imperio, va a ser Estados Unidos. Y entonces, para demostrar su poder, ¡bum!, se apropió del petróleo iraquí. Y el tigre rompió los dientes en Irak. Gracias, pueblo iraquí. Nos salvaste a todos de eso. Demostraste que no era tan fácil proponer un imperio mundial. Y esto hizo que surgiera un personaje en Europa nefasto, pero para nosotros, ya que divide al enemigo fundamental, que es Putin, y vuelve al primer lugar en la Rusia, lo que había sido el primer lugar en la Unión Soviética. El jefe del servicio de inteligencia, que conocía a todos, ahora es presidente, Putin. Un tipo inteligente que rearma y reposiciona a Rusia, pero que industrialmente no funciona. Y ahí viene China para apoyarlo. Entonces, la alianza China-Rusia nos permite decir, no hay un poder atómico mundial, sino dos. Juguemos, pero no jugamos. Nuestra Secretaría de Finanzas, de Economía y aún la Secretaría de Relaciones Exteriores no sabe cómo relacionarse con China. Nada. No ha dado ni el más mínimo paso después de un año. Y es un gran aliado, por lo menos para hacer un poquito de sombra. Nada, estamos igual que en la tercera transformación, dependiendo 100% de Estados Unidos. Hay que decirlo. Entonces, este otro polo asiático, que no está en crisis, que aumenta 3 y 4% anual, con la India que sale adelante, que con Singapur,
con todas estas potencias, y la China, que ya es el primer productor industrial del mundo, más que Estados Unidos, y que entró a la 5ª generación de la computación y Estados Unidos no lo logra, es la oportunidad por lo menos de jugar geopolítico entre los dos. Entonces, por eso es un Estado democrático, popular, pero nacional, que debe saber moverse en la nueva situación geopolítica. Se está moviendo muy bien en el nivel latinoamericano. Por eso, la buena noticia es que un país, el extremo sur, el primer gesto que hace el electo es venir a México. Interesante, porque significa que para él es indicar cuál va a ser la línea. Y quiere decir que México ya marca la línea. Es muy importante. Y se decía que el presidente no tenía política exterior. Con aplicar la no intervención, está liderando la política exterior de América Latina. Y ahora viene de Correa. Y posiblemente, yo no sé, pero quizás se quede en México, porque la Interpol lo va a buscar porque el presidente traidor del Ecuador lo quiere meter preso. Y ya dio noticia a la Interpol. Y la Interpol, claro, tiene un problema. ¿Cómo hacer con un expresidente que es acusado injustamente? Entonces, lo mejor es que se quede en algún país que no lo entregue. Y esperamos que no sea lo que le pasó al pobre que se refugió nada menos que la embajada de Ecuador y que el Lenin pues traicionó. En fin, empecé la clase diciendo, la historia pasa bajo nuestros pies como un torrente de agua y no dan las palabras ni las categorías para interpretar lo que pasa, pero hay que tenerla para no perder la ruta. Y miren, si Lula es liberado, hay que ver, está muy bueno, porque le va a dar tiempo 3 años de reagrupar el ejército, de limpiar el partido trabajista que se corrompió, de lograr una teoría. Por eso somos responsables de la formación no solo en México, nos escuchan en Brasil. Y ahora hay que establecer, se está realizando un 3er congreso de filosofía de la liberación en Brasil, que es la filosofía que yo practico. Y no se imagina, estoy leyendo un libro de 700 páginas sobre la teoría del derecho de un brasileño inspirado en nuestro pensamiento de México. Y él ha estado 2 veces aquí, ha hecho un postdoctorado en México. México se transforma en una esperanza de América Latina. Y eso es lo que indica la presencia de un presidente electo aquí. Y ojalá que esto se multiplique. En fin, hay tristezas y alegrías. Hay que combinarlas para no caer ni en extrema tristeza de lo que nos está pasando en Morena, ni extremar la alegría de lo que puede pasar con un Lula libre, que vaya a saber si nos lo meten preso de nuevo. Pero no sé si ustedes lo han visto, si no me gustaría que se hiciera un grupo en estos alumnos, porque tengo aquí en mi celular una linda foto que me lo enviaron los alumnos por ahí, de Lula en la celda, organizando ya su maleta para salir. Espero que esta noche salga de la celda. Y ahora ya es un Lula de otro nivel. Es un Lula gran político, pero ya consagrado. Tuvo preso. Entonces, el bolsarano que sé yo cómo se llama, va a tener ahí un quiste que no sé cómo se lo va a digerir, porque Lula libre en Brasil va a ser un problema político
observar. Bueno, por hoy terminamos.